Bueno, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Perdonen la demora con las clases virtuales, pero bueno, estoy un poco atrasado con todo. Bueno, en esta microclase virtual lo que vamos a ver son las fuentes del derecho. Ustedes me preguntarán, ¿qué es una fuente del derecho? Esperemos que baje un poquito la música, ahí está. Bueno, a ver, las fuentes del derecho, y acá alguien me podría preguntar con mucha razón, ¿de qué derecho, profe? ¿Del derecho natural, del derecho positivo, del derecho positivo y del derecho positivo argentino? Chicas y chicos, las fuentes del derecho son, como no podría ser de otra manera, de dónde surge el derecho, en este caso el derecho positivo argentino. Eso es una fuente, ¿no? Imagínense a alguien que va a buscar agua. Bueno, la fuente es el lugar donde esa persona encuentra el agua. En el derecho pasa lo mismo. Hay ciertos fenómenos de los cuales el derecho nace. El derecho positivo argentino. Alguien me podría decir también, bueno, profe, pero el derecho positivo nace de la voluntad de los legisladores argentinos. Por supuesto. Pero esto es mucho más complejo porque el derecho no es solamente un fenómeno de creación estatal, legislativa. O sea, los legisladores no son los únicos que en el mundo del derecho determinan qué es el derecho positivo. Bien. Vamos a estudiar 4 fuentes en orden de importancia. La primera fuente es la ley. La fuente más importante del derecho positivo es la ley. Si yo quiero saber, por ejemplo, qué pena tiene el delito de homicidio, voy al Código Penal, la ley, y ahí está bien descrito qué pena conlleva el delito de homicidio para quien comete un homicidio. Eso es la ley. La ley entendida como toda norma jurídica obligatoria cuyo incumplimiento genera una sanción. Ley y derecho son conceptos que se parecen mucho. Podríamos decir que el derecho es lo general y la ley lo particular. Ahora bien, ¿cuáles son las características de esta fuente fundamental, de esta fuente primera del derecho? Las vamos a ver. La primera es la obligatoriedad. Como decía Kelsen, no hay norma jurídica si esta norma jurídica no es obligatoria. Y partimos de la base de que la ley, que forma parte de eso más grande que llamamos derecho, es obligatoria. Por tanto, la primera característica de la primera fuente del derecho, que es la ley, y acuérdense del derecho positivo argentino, es la obligatoriedad. No hay ley que sea tal cosa, que sea propiamente ley, si no es obligatoria. Y para que sea obligatoria, chicos y chicas, tiene que prever una sanción ante su incumplimiento. Ahí me podrá preguntar, bueno, el Código Penal, que contempla en uno de sus artículos el delito de homicidio, ¿es una ley? Por supuesto. ¿Y es obligatorio el Código Penal? No. Porque el Código Penal no te dice no tendrás que matar. Dice el que matare, el que mate, tendrá esta pena. Con lo cual la obligatoriedad puede ser directa o indirecta. Una norma me puede decir, tenés que rasurarte la barba todos los días, lo bien que me haría a mí, por cierto. Y una ley te puede decir, ok, si vos te rasurás la barba, si vos te afeitás la barba, yo te voy a sancionar con esta pena. ¿Sí? La obligatoriedad puede ser, insisto, directa o indirecta, pero para que una norma jurídica, para que una ley que forma el derecho positivo argentino sea tal cosa, para que sea ley, tiene que ser obligatoria, y solo es obligatoria en la medida en la que contempla una sanción jurídica, por supuesto, frente a su incumplimiento. La segunda característica es la coactividad, que en verdad está mal dicho en el libro, que en verdad se llama coerción. Hay una diferencia entre coerción y coactividad. ¿Qué quiere decir que la ley, entendida como la primera fuente del derecho positivo argentino, sea obligatoria y coercitiva? Bueno, que sea coercitiva
quiere decir que las personas que están obligadas, a cumplir esa ley no pueden elegir cumplirla o incumplirla. O sea, yo estoy obligado por la ley, por ejemplo, a pagar impuestos. ¿Puedo no pagar impuestos? Por supuesto, pero la ley tributaria argentina, por ejemplo, contempla una serie de sanciones y esas sanciones son coercitivas. Se me aplican quiera o no, salvo excepciones. Y esa es la coercitividad o el carácter coercitivo de la ley entendida como la primera fuente del derecho. Toda ley es obligatoria y en la medida en la que es obligatoria es coercitiva. La sanción que contempla para su incumplimiento no es opcional, se me aplica siempre, salvo excepciones. ¿Está claro esto? Bien. Además, coercitiva, que la ley sea obligatoria y coercitiva, quiere decir que la ley en su obligatoriedad modela la conducta humana. Por ejemplo, en Argentina es un delito matar a alguien, delito de homicidio. El Código Penal me dice que si yo mato a alguien, tendré una pena de prisión de entre 8 y 25 años. Esa norma jurídica, esa ley que tiene artículos, el Código Penal es una ley que tiene artículos, que son como leyes, mini leyes dentro de la ley. Bueno, bien. ¿Es obligatorio? Sí, es de una obligatoriedad indirecta. Y la coercitividad viene dada porque el Código Penal también es una forma de disuadir, de evitar ciertas conductas, o al menos de intentarlo. Porque si yo sé que tengo una pena de prisión de entre 8 y 25 años por matar a alguien, muy probablemente mi conducta a la hora de decidir si mato o no a alguien esté delimitada, esté informada, esté limitada por esa ley, por la existencia de esa ley. Y más que por la existencia de esa ley, por la comprensión y el conocimiento de la sanción gravísima que esa ley obligatoria y coercitiva prevé ante su incumplimiento. Entonces, es obligatoria en forma indirecta y además es coercitiva. La sanción se me impone, quiero o no, salvo excepciones, y esa sanción, el miedo a esa sanción, modela mi conducta. Por eso la ley, como fuente del derecho, es obligatoria y coercitiva. ¿Sí? Bien. La tercera característica de la ley, que como ya dijimos es obligatoria y coercitiva, es la generalidad. Generalidad. Por lo general, las leyes se dictan para todos los sujetos de derecho, para todas las personas que están sujetas a la obligatoriedad del derecho positivo del Estado del que se trate. Por ejemplo, el Estado argentino. Las leyes del Estado argentino, en función del principio de soberanía de los estados, solamente es obligatoria y coercitiva en el territorio argentino. Y esa ley, esas leyes no se aplican respecto de Eugenio Sulpicio o de María Sánchez, se aplican para todos los habitantes, sean ciudadanos o no del Estado argentino. En su gran mayoría hay leyes especiales o leyes que tocan a muy pocas personas, pero por lo general el principio es que las leyes son generales. Se dictan, se crean para todos los habitantes del Estado argentino que tiene su derecho positivo, el derecho positivo argentino, dentro del cual están las leyes, que como ya vimos son, en primer término, obligatorias, en segundo término, coercitivas y en tercer término, generales. Muy bien. Una consecuencia de esta generalidad de la ley es la territorialidad. Territorialidad. ¿Qué quiere decir que las leyes sean territoriales? Bueno, esto en verdad se deriva del principio de soberanía estatal. El Estado argentino tiene un derecho positivo, el derecho positivo argentino, que está formado principalmente por leyes, las leyes argentinas, por ejemplo el Código Penal. Ahora bien, ese Código Penal que es obligatorio, sea en forma directa o indirecta, y que además es coercitivo respecto de los habitantes, sean ciudadanos o extranjeros del territorio argentino,
solamente es válido, el derecho positivo argentino solamente es válido en el territorio argentino. Por eso se dice que las leyes son territoriales como consecuencia de su generalidad y en verdad, eso se estudia en la universidad, del principio de soberanía estatal. ¿Eso qué quiere decir? Que el Código Penal brasilero no es válido en Misiones. ¿Por qué? Porque Misiones es una provincia que integra el territorio del Estado argentino en calidad de provincia. Con lo cual, el Código Penal brasilero, el Código Penal suizo, el Código Penal estadounidense, que no lo hay, pero no importa, supongamos que lo hay, no es en principio válido. Las leyes son territoriales, porque el Estado se reserva sobre su territorio la facultad de legislar en forma obligatoria, coercitiva y general. Bueno, chicas y chicos, espero que esto haya quedado más o menos claro. No se olviden de hacerme las preguntas que necesiten a través del muro, del modo. Por favor, no me manden mensajes de inbox. Y bueno, mañana pasado les voy a subir otra microclase virtual abordando la segunda de las fuentes del derecho positivo argentino, que es la costumbre. Les mando un abrazo y espero que estén muy bien todas y todes y todos.